Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Magali, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado Galeno. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al diplomado en infectología pediátrica con el módulo, con el módulo de infecciones de la piel y partes blandas en infecciones osteoparticulares en neonatos. A cargo de la ponencia estará el doctor Milton Ávila desde Colombia. Antes de comenzar con la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener sus micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia. Para los participantes que deseen solicitar la clase grabada, más material de estudio y certificación, les dejo los números en el chat. Buenas noches, doctor Milton Ávila. Puede comenzar con la ponencia. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches. ¿Se logra escuchar adecuadamente el audio? Sí se le logra escuchar, doctor. Perfecto, muy bien. Bien, bienvenidos todos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de lo que son las infecciones de la piel y partes blandas en los neonatos. Entonces vamos a hacer una revisión de ese tema, en este caso de manera sistemática y bueno, espero sea de su agrado y lo más claramente posible. Bien, voy a compartir la presentación, pues, y arrancamos con la sesión del día de hoy. Bien, siempre agradecido con la institución, con el Centro Internacional de Actualización e Información Profesional por la oportunidad brindada. El día de hoy vamos a hablar de las infecciones de la piel y partes blandas e infección osteoarticular en neonatos. Es un tema, bueno, son dos temas bastante relacionados, pero a su vez bastante extensos, que vamos a intentar resumir lo más brevemente posible para que en este caso se tenga una información pues clara y concisa. Muy bien, ¿qué vamos a revisar al respecto? Cuando hablamos de infecciones de la piel, ya en este caso, no, mil disculpas aquí, hablamos en este caso de infecciones de la piel y partes blandas y así también infección osteoarticular en neonatos. Aquí hay un pequeño error, lo vamos a corregir ahora. Ok, ahora sí. Muy bien, ahora sí, con las disculpas del caso, ¿no? Bien, entonces tenemos las infecciones de la piel y partes blandas e infección osteoarticular en neonatos. ¿Qué vamos a considerar sobre este tema? Primero debemos saber muy bien ya sobre la situación actual, ya en las cuales se encuentran las infecciones en neonatos a nivel mundial, un poco de epidemiología al respecto, los cuadros clínicos y diagnóstico diferencial de las infecciones cutáneas en neonatos, ya qué es lo que hay y cómo se trata, la etiología y factores de riesgo para la infección del ombligo, ¿no? Una onfalitis en neonatos, los cuadros clínicos y diagnóstico diferencial de la infección osteoarticular en neonatos, y pues en este caso, ya en el contexto de todo lo que se va a llevar, pues tratar de ver el rol del personal de salud y la comunidad en la prevención y control de las infecciones en neonatos, que básicamente es estar informados al respecto y bueno, pues tratar de evitar los contactos en este punto y pues los mecanismos de transmisión que hay para cada una de estas patologías. Bien, entonces, las infecciones en neonatos a nivel mundial, pues son un problema de salud pública y tienen una incidencia que se aproxima al 1% de los nacimientos en países industrializados y un poco más elevada en países en desarrollo, ¿no? De acuerdo a la OMS, el reporte del 14 de marzo del 2024 es de esta gestión, ¿ya? La mortalidad, ¿ya? Otra vez con este pequeño gran error, con las disculpas nuevamente al caso, la mortalidad a nivel de, en este caso, neonatal, ya las muertes neonatales, con respecto a la gestión 2000, el año 2000, pues han ido disminuyendo en un 44%, ¿no? Entonces, esto hace que
se tenga un buen dato al respecto, pero el 2022 ya casi la mitad, es decir, el 47% de todas las muertes de los niños menores de 5 años han ocurrido en el periodo neonatal, ¿ya? Entonces, aquí hay en este caso un breve aumento al respecto, ya hay los primeros 28 días de vida, que son cruciales, ya que es uno de los periodos más vulnerables de la vida y se ha identificado este periodo como un periodo crítico, ¿no? Y que requiere una atención intensiva y de calidad durante el parto y en este caso la atención al recién nacido, ¿no? Entonces es algo que nos llama la atención y pues se debe considerar eh, como bastante importante, ¿no? Entre los recién nacidos, las principales causas de defunción son el parto prematuro, ya las complicaciones en el parto, como es el caso de la asfixia perinatal, traumatismos obstétricos. Y miren, algo llamativo que justamente el día de hoy vamos a abordar son las infecciones neonatales, ¿ya? Y obviamente las anomalías congénitas, pero las infecciones neonatales ya están presentes justamente a este nivel y bueno, realmente se tiene eh, bastantes datos al respecto. Y bueno, lo que tenemos que hacer sobre todo es tener el conocimiento suficiente para poder comprender cada una de estas infecciones. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es ir viendo algunas de las infecciones que hay, ¿no? Entonces, en este caso vamos a ver las infecciones cutáneas en neonatos, vamos a ver las infecciones en la región del ombligo y pues aquellas que ya van hacia nivel óseo, que es en este caso las osteoarticulares, ¿no? Que obviamente son raras en el recién nacido, pero bueno, también se llegan a presentar. Veamos infecciones cutáneas en neonatos primero, ya, y pues nos colocamos en este caso a entender lo que son los exantemas, ¿no? Y los exantemas que son erupciones cutáneas, ya, localizadas o generalizadas que pueden ser causados por microorganismos, entre ellos virus, bacterias, ¿ya? Y así también en este caso a nivel medicamentoso, ¿no? Tal es el caso de la necrólisis epidérmica, ya en este caso, síndrome de Steve Johnson, ¿no? Que prácticamente son las reacciones adversas de los medicamentos que llegan a nivel cutáneo. O pueden estar asociados también a enfermedades sistémicas, ya que tendremos que indagar en nuestro paciente. Entonces hay de diferentes tipos, estos ya los conocemos dentro de lo que es la clínica y pues hablamos de máculas ya como una Ahora lesión siempre se plana tiene. circunscrita, en una mancha en el cual hay un cambio detectable en este caso con respecto a lo que es el color. Esto menor a 1 centímetro. Las pápulas que ya son segmentos elevados, ya menor a 1 centímetro de diámetro, de origen epidérmico con proliferación epitelial o dérmico, ya, esto por infiltrados celulares. Las vesículas que son menores a 5 milímetros y las ampollas que son mayor a 5 milímetros, ya donde se las debe clasificar o calificar adecuadamente, ya. Y bueno, también en este caso aquellas que pueden tener una cavidad superficial circunscrita o elevada y contienen un líquido que puede ser claro y ceroso, ¿no? Las pústulas, que también son lesiones elevadas, ya con líquido en su interior, que contienen justamente células inflamatorias y detritus celulares, el cual le va a conferir el color amarillento, ya, que le da la característica de ser una pústula. Las petequias, pues lesiones puntiformes, ya como se dice clásicamente, del tamaño de una cabeza de alfiler, ¿no? Se las conoce como lesiones puntiformes de color rojo púrpura, ya menores a 2 milímetros, que no desaparece con la digitopresión, ¿no? Eh, que es una de las técnicas que se utilizan, ¿no? Para determinar si realmente hay una petequia o también en este caso el signo de la cuerda o lazo, ¿no? El abón, que es en este caso una roncha, ya o una pápula de superficie plana, cuyo centro suele ser pálido, ¿no? Entonces hay que saber identificar cada una de estas, que llegan a ser características ya de las diferentes
en este caso, patologías. Muy bien, vamos a un siguiente punto. Ahí tenemos justamente parte de los exantemas, ya los morbiliformes, los juveliformes, las escarlatiniformes, ya las urticariales, ya entonces hay diferentes patrones, entre ellos pueden ser anulares, como también reticulares, diseminados y pues de alguna u otra forma circunscritos, aunque irregulares. Vamos con describiendo los más frecuentes y entre ellos está el sarampión, ya que es una patología de etiología viral, ¿no? Del virus ARN monocatenario de la familia Paramyxoviridae del género Morbillivirus, ¿no? Entonces, esta suele ser de resolución espontánea, ya la inmunidad subsiguiente un ataque de sarampión suele durar toda la vida, entonces una vez que ya se ha pasado por la enfermedad, pues se llega a tener una memoria inmunológica permanente, ¿no? Entonces, la susceptibilidad para contraer la enfermedad es muy alta, pues excepto en menores de 6 meses, en lactantes menores, ¿no? La edad más afectada son preescolares y escolares, ¿ya? Y en países en desarrollo, la letalidad y la incidencia y la gravedad de las complicaciones llegan a ser acentuadas, ¿no? Entonces, en el 2015 han existido por lo menos unos 134.200 muertes por sarampión en todo el mundo, ¿no? Cerca de aproximadamente 367 por día o 15 fallecidos por hora, ¿no? Que es una razón que se debe considerar importante. Bien, dentro de la patogenia debemos saber que tiene un periodo de incubación que va de 7 a 14 días, entre 1 y 2 semanas, y pues el mecanismo de transmisión pues es por vía respiratoria, ya, y conjuntivas, por medio del contacto de las gotitas de Fluger, ya, o gotas aerolizadas, y se transmiten en este caso 3 días antes hasta 4 a 6 días después del inicio del exantema, y pues no es necesario el contacto cercano, puesto que las gotitas de Fluger pues van aproximadamente a 1 metro, metro y medio, y pues con un estornudo o tos, pues aumenta justamente esa distancia, ¿no? Bien, dentro de las manifestaciones clínicas, pues encontramos fases y entre ellas la fase prodrómica de aparición, en este caso temprana de 7 a 11 días, el cual presenta fiebre, conjuntivitis, fotofobia, la corriza característica, tos intensa, enantema y lo que es patognomónico, que son las manchas de Koplik, ¿no? Que estas aparecen sobre todo de 1 a 4 días, son lesiones rojizas con puntos blancos en el centro, ya en la cara interna sobre todo de las mejillas, ¿no? A nivel de lo que es la mucosa yugal. Luego pasamos a una fase exantémica y el prodromo, pues prácticamente es la parte inicial de la patología y la parte exantémica ya es la aparición en el día 14 de manera cefalocaudal, ya cara, tronco, extremidades, palmas y plantas, ya en este caso del exantema como tal, ¿no? Es de tipo morbiliforme, es decir, maculopapular eritematoso y dura 7 días. Desvanece en el mismo orden ya de aparición y pues hay manchas de color café y descamación fina. Por último, pues continúa con una fase de recuperación, ya que habíamos mencionado un inicio que esta patología es autolimitada, ¿no? Entonces, con una duración de 7 días, remisión de los síntomas, se normaliza la temperatura, puesto que a un inicio se tenía fiebre, ¿no? Desaparece el exantema, la tos desaparece en 10 días, ¿ya? Y si es grave, pues hay una linfadenopatía generalizada, que significa que hay nódulos linfoides, o en este caso, mejor dicho, infartación ganglionar en diferentes segmentos, ¿no? Bueno, otros tipos de sarampión, pues hay infección asintomática por sarampión llamado el sarampión modificado, que se da en lactantes o receptores de hemoderivados vacunados. El exantema es inespecífico y no hay transmisión del virus.
¿ya? Pero sí, en este caso hay un exantema inespecífico, ¿ya? En lactantes o receptores de hemoderivados, aquellos que ya han sido vacunados ante esta patología. Y el sarampión atípico, ya que esto ya no es de los neonatos, sino ya en adolescentes y adultos jóvenes. Se da una erupción roja amarillenta, maculopapular, y el exantema inicia en los tobillos, de ahí la imagen, ¿no? En los tobillos va a las muñecas, entonces estamos viendo grandes articulaciones, ¿no? Palmas y plantas de los pies, palmas de las manos y plantas de los pies, y se disemina a nivel de las extremidades y el tronco, ¿no? Hay transformación de las lesiones en petequiales y purpúricas posteriormente y se pueden complicar con neumonía y derrame pleural. El diagnóstico es clínico, ¿no? Se debe conocer toda la secuencia, todas las fases, se las debe conocer bastante bien para poder identificar, pero sin embargo también se puede realizar, en este caso, exámenes complementarios como el hemograma o la serología con inmunoglobulina, ¿no? El diagnóstico diferencial, pues, nos da con lo que es la rubiola, que es bastante confundida, con el Epstein-Barr, ya, el eritema infeccioso, el síndrome de Kawasaki, las erupciones medicamentosas, ya, que se las debe identificar de igual forma. Factores de riesgo, pues el hacinamiento, ¿no? El hecho de que estén durmiendo o viviendo bajo el mismo techo más de 4 personas en el mismo cuarto, pues es un factor de riesgo altísimo. La desnutrición grave, la baja concentración de retinol, ya que es la vitamina A, ya, un protector bastante importante, y también las neoplasias malignas. Entre las complicaciones puede dar en este caso neumonía, ya, puede en este caso dar traqueitis, bronquiolitis, otitis media, diarrea y vómito, miocarditis, panencefalitis esclerosante aguda, ¿no? Recordemos muy bien que en su mayoría estos virus van a células, por lo tanto, pues como se transportan por vía, en este caso, aérea, ya por vía respiratoria, ya, entonces pueden llegar a afectar células de todo lo que es las vías respiratorias inferiores, ¿no? Entonces provocar ese problema. Aparte, obviamente, del exantema que se va a desarrollar. Tratamiento sintomático, sobre todo hay que tener cuidado sobre el proceso de deshidratación del paciente, ya por lo tanto debe estar bastante bien hidratado. La oxigenación, porque puede haber complicaciones respiratorias, y antipiréticos para poder controlar la fiebre, ¿no? El aseo de ojos también, pues porque una transmisión de ella es pues las conjuntivas, ¿no? La administración de vitamina A, porque es un factor de riesgo la hipovitaminosis A, ¿no? La prevención del aislamiento respiratorio en el 7.º día tras la exposición, hasta 4 o 6 días posterior al exantema, y pues la vacuna, la trivalente viral, ¿no? La SRP. Esto obviamente en esta edad clave, ¿no es cierto? En menores justamente de 5 años, ¿no? En menores de 5 años, porque más adelante, pues este componente de la parotiditis puede complicarse con una encefalitis, ¿no? Entonces no se da en mayores de 5 años por esa causa. Eh, en todo caso, se realiza esta vacuna, se aplica a los 12 meses una dosis, un refuerzo a los 5 años de edad, y pues un esquema trazado en los niños de 6 a 9 años. Ya no se utiliza esta SRP, sino solamente SR, sin el componente de parotiditis. Otra es la rubiola, también conocida como sarampión alemán o sarampión de los 3 días. Ya es una enfermedad leve que afecta a lactantes y niños. Su aspecto clínico más importante es el síndrome de rubiola congénito, otro de etiología viral, de virus RNA monocatenarios de la familia Togaviridae, del género Rubivirus. ¿Listo? Estos dan epidemias graves cada 6 a 9 años. Es más frecuente en niños de edad preescolar y escolar, ¿ya? Entonces, no es frecuente en este caso que afecte ya al neonato, a menos que sea un síndrome de rubiola congénita, ¿listo? Que es más frecuente en madres jóvenes,
ya que pueden portar el virus y de repente estar en etapa de gestación y obviamente transmitir el mismo. Entonces, la manifestación clínica, pues va por una fase prodrómica, dentro de ellas la febrícula, ¿ya? El dolor faríngeo, el eritema ocular, el dolor de cabeza, el malestar general, la anorexia y la linfadenopatía. Pues estamos hablando de un cuadro viral, por lo tanto, la linfadenopatía es bastante frecuente acompañando estos cuadros virales. La transmisión en este caso bueno, antes, se da en este caso una fase exantémica, donde es maculopapular eritematoso, en este caso de la cabeza hacia los pies, una cefalocaudal, donde el lugar más diseminado es cara y cuello, y luego se disemina en sentido centrífugo, preferentemente a nivel de lo que es el tórax. Hay las manchas de Fronschmier, ¿ya? En este caso, estas desaparecen en el mismo orden y ahí tiene una duración de 3 días, por eso también se la conoce como la enfermedad de los 3 días, ¿no? Entonces, las manchas de Fronschmier, ya, en este caso son petequias en el paladar blando, ya, como están viendo acá, estas manchas en el paladar blando, este es el paladar duro, pues en el paladar blando, estas petequias son bastante prominentes, ya, y se pueden identificar para este tipo de enfermedad, ya. La transmisión, pues, es por contacto directo, por las gotitas de fluyen, ya, 5 días antes y 6 después del exantema. La forma de diagnóstico es clínica, ya debemos identificar todo aquello que habíamos mencionado, ya un hemograma también acompaña, al igual que la serología. El diagnóstico diferencial se da con el sarampión, pues ambos son bastante confundidos con el Epstein-Barr, con el eritema infeccioso, con el enterovirus y erupciones medicamentosas que se parecen bastante, ¿no? Entre las complicaciones está la trombocitopenia, ya dentro de ellas estarán las petequias, sangrados nasales, hemorragia digestiva, hematuria. En mujeres, la complicación de la artritis, encefalitis, ¿no? En este caso, la encefalitis postinfecciosa o panencefalitis progresiva. El manejo, pues también es sintomático, es un cuadro viral, recordemos muy bien, la hidratación y antipiréticos. Y pues como forma de prevención, el aislamiento respiratorio, la vacuna, el trivalente, ya el SRP, volvemos a repetir lo mismo que hemos podido observar en lo que es el sarampión, con la misma recomendación de que el niño sea menor de 5 años. Si es más allá, ya en este caso se utiliza solamente el componente SR, sin el componente de parotiditis. Ahí está el síndrome de rubiola congénita, ya es una embriopatía infecciosa que se produce por la infección del virus de la rubiola durante la gestación, ya esta afecta a la madre y al feto. Entonces, ¿qué puede producir? ¿Qué puede provocar? Sordera, ¿no? Tenemos una hipoacusia neurosensorial, ¿listo? Entonces puede dar cataratas, ¿ya? Y también algunas secuelas cardíacas y neurológicas. ¿Listo? Entonces las cataratas congénitas, la restricción de crecimiento intrauterino, la retinopatía en sal y pimienta, ya que se conoce como signo en fondo de ojo, la neumonitis intersticial y bueno, aquí algo bastante complejo que es el conducto arterioso persistente, la meningoencefalitis y el retraso de peso y talla, ¿no? Bien, esto por si acaso, los defectos congénitos se presentan cuando la infección materna se da en las primeras 8 semanas de gestación. Obviamente sabemos que en las primeras 8 semanas todavía está en etapa embrionario. ¿Listo? Entonces está en etapa embrionaria. Entonces esos defectos congénitos van directamente a las células, a los linajes, o también conocidas como hojas blastodérmicas, que pues dan el desarrollo de los órganos o la formación de los órganos en sí. Otro es el eritema infeccioso, que también es de etiología viral, y tenemos como etiología el parvovirus B19, que es de tipo ADN, de la familia Parvoviridae, y del género Eritrovirus, también conocida como la quinta enfermedad, ¿ya? Esta se
transmite por vía respiratoria, ya por la difusión también de gotitas de fluyer y así también por sangre y hemoderivados, así como también los fómites. Dentro de lo que es la epidemiología, debemos saber que las infecciones frecuentes, en este caso, son y también llegan a ser de distribución mundial. El 70% se da entre 5 a 15 años de edad. Es por eso que en la parte de neonatos llega a ser sumamente rara, ¿no? Entonces, brotes epidémicos frecuentes, sobre todo en escuelas de educación primaria y entre trabajadores sanitarios, ¿ya? O de manera accidental, pues obviamente por mala manipulación, pues al recién nacido, pues puede en este caso tener un eritema infeccioso. Las manifestaciones son el exantema, la rubefacción facial, eritematoso, que es el signo de la bofetada, ya es como si se hubieran dado dos bofetadas en este punto, pues se puede apreciar bastante bien. Se disemina de manera centrífuga hacia tronco y extremidades. El exantema reticulado, pues da un aclaramiento central de las lesiones maculopapulares, o en este caso maculares. Respeta palmas y plantas, así que no vamos a encontrar nada de Rubicundés en ese lugar, ¿no? Y desaparece entre la primera a la tercera semana, ¿ya? Hay una recidiva con la luz solar, calor, ejercicio y estrés, ¿no? Que sabemos muy bien que son los causantes de una vasodilatación y por ende una rubicundez que puede, en este caso, volver a dar todo lo que es la signo-sintomatología. Hay un periodo de incubación, perdón, hay una fase prodrómica que se da en este caso, la febrícula y el dolor de cabeza. Previo a esto, pues hay un periodo de incubación que va de 4 a 28 días. Entre otros síntomas, habrá la artritis, artralgia y la crisis aplásica transitoria. Y en la infección fetal, pues habrá lo que es el hidrops fetal y la muerte fetal intrauterina. Es bastante peligrosa esta patología. Diagnóstico, pues lo mismo que las anteriores, clínico en este caso hemograma y serológico. En diagnóstico diferencial tendremos al sarampión, el Epstein-Barr, el eritemia infeccioso, el enterovirus, erupciones medicamentosas, artritis y el lupus. Y en las complicaciones estará la púrpura trombocitopénica, la meningitis aséptica, la encefalitis y la neopatía periférica. Dentro del tratamiento, lo propio, siendo una patología viral, pues se dará hidratación, antipiréticos y también la administración de inmunoglobulina intravenosa. Otro es el exantema súbito o roseola infantil. Ya en este caso es una enfermedad propia de las primeras edades de la vida que cursa con exantema maculopapuloso. Ya, entonces que va después de un periodo febril de 3 días de duración. Frecuentemente acompaña una adenopatía retroauricular. Ya en este caso hay una respuesta inflamatoria ya dando acontecimiento primario formado por las glándulas salivales. El exantema se localiza a nivel del tronco primeramente y luego en cuello y cara. El agente etiológico son los virus herpes humanos 6 y 7. Bien, síntomas, adenopatías cervicales y retroauriculares, ¿no? Eso se puede apreciar bastante bien pues, al momento de la inspección y palpación. Irritabilidad y agitación, hiperemia de la faringe y corriza, ya, y por ende todo desencadena fiebre, ya que puede alcanzar, en este caso, una fiebre bastante alta a los 40 grados. Entonces, el diagnóstico, pues se puede realizar por medio de la clínica, se observa todo lo que es el exantema, ya, y el examen físico, pues en la adenopatía retroauricular. El diagnóstico etiológico se basa sobre todo en el estudio de anticuerpos de tipo IgG, y así también por medio de lo que es cultivo o estudio de ADN viral en la saliva por la reacción en cadena de la polimerasa. Tratamiento antipiréticos, de igual forma siendo viral, el reposo, aumento en la ingesta de líquidos y en pacientes inmunosuprimidos ya se puede utilizar en este caso el ganciclovir, ¿ya?
aquellos que ya tienen el herpes virus tipo 6, se puede utilizar el ganciclovir. Complicaciones, ya, como es una fiebre bastante alta, pues lo primero que da en este caso puede dar es una irritación meningia y por ende también en este caso convulsiones. Puede haber un proceso infeccioso a nivel de la meninges, dando meningitis y por ende también encefalitis. Vamos con otra patología que es la escarlatina. Esta es debida ya sobre todo a nivel de bacterias, ¿no? Ya estamos a nivel bacteriano, ya la etiología bacteriana, por la toxina eritrógena del estreptococo beta hemolítico del grupo A de Landsfield, ¿ya? Entonces, esta se observa en niños de 1 a 10 años y se transmite también por secreciones respiratorias. Tenemos un patrón bastante diseminado. Entre los síntomas inicia con fiebre, dolor de cabeza y amigdalitis, el eritema oroamigdalino, exudados y petequias en el paladar. En los primeros días se observa la lengua blanca y el cuarto día se observa roja brillante a manera de fresa. Y bien, este exantema es maculopapular eritematoso, ¿ya? Entonces, muchas veces se lo describe como papel de lija y afecta sobre todo tronco y extremidades. Este desaparece de 4 o 5 días con descamación severa de manos y pies. Y las complicaciones pueden ser desde fiebre, ya con neumonías, pericarditis, meningitis, hepatitis, glomerulonefritis y fiebre, ¿no? Si estamos ante este proceso, obviamente, dentro de lo que es el tratamiento, bueno, antes de lo que es el tratamiento, el diagnóstico, cultivo de estreptococo beta hemolítico en secreción, pruebas serológicas, ya con el aumento de la antiestreptolicina por encima de las 200 unidades. Entonces vemos la parte descamativa que puede dejar en este caso esta patología. Y dentro del tratamiento, pues estamos hablando de etiología bacteriana, por ende, lo que se utiliza es antibióticos. En este caso, la penicilina benzatínica, dosis única, ¿no? La penicilina G benzatínica, ¿no? En caso de tener una alergia, ya, en caso de alergia, pues se utiliza la eritromicina, un macrólido 40 miligramos o la claritromicina de 15 miligramos. Bien, otra es la varicela, ¿no? Entonces, hay algunos que son raros, pero también se pueden presentar en recién nacidos, por si acaso. No estamos sobre todo haciendo hincapié a aquellos que son bastante frecuentes en niños, pero llegan a ser raros en recién nacidos, pero aún así se pueden llegar a presentar y es por eso que se debe hacer hincapié en el reconocimiento. Entonces ahí tenemos justamente la varicela, es otra infección viral, ¿ya? El virus de la varicela del herpes zóster, ¿ya? Que es miembro de la familia Herpesviridae, ¿ya? Y se caracteriza por brotes sucesivos de vesículas en piel y mucosa. Es muy contagiosa, ¿ya? Aún entre prodromos, antes de que comience la enfermedad y en los primeros días de infección, es bastante contagiosa y va a un periodo de incubación bastante largo que va de 1 a 3 semanas. Otra es la varicela, ya que también es en este caso una infección viral que va por vía respiratoria y presenta una primera replicación. En este caso, el virus penetra la circulación sanguínea y alcanza el sistema retículo endotelial, ¿no? En este caso, también conocido como sistema fagocítico mononuclear, donde hay una segunda replicación y posteriormente, pues puede pasar, en este caso, a piel y mucosas, donde ya se disemina, donde hay una viremia total, ¿no? Entonces, esa transmisión va desde la parte respiratoria hasta la vía cutánea, ¿no? Y esto pues acontece a lo largo de 2 semanas. Entonces el periodo de incubación pues va desde 2 semanas ya hasta 3, ¿no? 23 días. Periodo prodrómico, antes de que inicie el exantema, pues en las primeras 24 horas. Y el periodo exantémico va de 24 a 48 horas después de aparecer máculas y pápulas. Va a haber un líquido vesicular, en pocas horas se vuelve turbio y se rompe fácilmente, se vuelven costras.
Hay vesículas en orofaringe, ya conjuntivas o mucosas vaginales, y al romperse estas dejan úlceras. Hay un escozor constante y molesto, ya el exantema también inicia a nivel del tórax y se extiende en cara y cuero cabelludo para luego llegar a extremidades. Formas clínicas, hay la varicela del adulto y la congénita. Esta nos interesa bastante. La congénita es cuando la madre adquiere en el lapso de 5 días antes o 2 días después del parto y se manifiesta en los primeros 15 días de edad con una infección diseminada grave. En el adulto, pues se complica con neumonía, por si acaso. Dentro de las complicaciones habrán afecciones neurológicas como la encefalitis, la meningoencefalitis o ataxia cerebelosa. También puede haber celulitis, abscesos subcutáneos y linfadenitis cervical. Y pues también en el adulto, sobre todo, neumonías, artritis y osteomielitis. El tratamiento, siendo que es de la familia Herpes viridae, pues el tratamiento será el aciclovir, ¿no? El único antiviral disponible, ¿ya? El aciclovir oral de 20 miligramos kilogramo dosis, ya que se puede administrar. Otra es la enfermedad de Kawasaki. Esta enfermedad es un síndrome ganglionar mucocutáneo agudo febril, ¿ya? Es una enfermedad de la infancia, ya que también es una de las primeras causas mundiales de cardiopatía adquirida. ¿Listo? Entonces se presenta en niños de menos de 5 años, menores de 5 años, máxima prevalencia en Japón y su incidencia es mayor en población asiático-americana. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Pues hay una fiebre abrupta de 39 grados, ya prolongada hasta 4 semanas, conjuntivitis sin secreción, labios rojos y fisuras, hiperemia de mucosa oral y lengua con aspecto de fresa, ya, y pues edema en manos y pies con eritropalmo plantar, ¿no? Eritema palmo plantar. Bien, entonces se produce descamación severa, y ese es el punto de partida que se debe identificar, ¿no? Adenopatía cervical, el exantema es polimorfo, maculopapular o papular o escarlatiforme, hay descamación característica sobre todo a nivel inguinal. El diagnóstico clínico se basa en 5 días de fiebre, hay 4 o 5 criterios clínicos, dentro de ellos, pues también en este caso la inyección conjuntival sin exudado, linfadenopatía cervical, eritema en palmas y plantas, descamación periungual, alteración de la mucosa oral y exantema polimorfo. Entre las complicaciones puede haber secuelas cardíacas, desame pericárdico, ¿ya? Miocarditis y pues la más grave es la dilatación de las arterias coronarias. El tratamiento pues se da con inmunoglobulina endovenosa a 2 gramos kilogramo y se disminuye en este caso, este va a disminuir la incidencia de daño coronario. Y también el ácido acetil salicílico a una dosis altas de 80 a 100 miligramos kilogramo día. Hay otro que es el exantema medicamentoso, ya que hay que tener cuidado. Esto ya va fuera de lo que es, en este caso, las infecciones, ya. Este medicamentoso, pues sobre todo, como su nombre lo dice, es por fármacos, ya. Comienza entre los 7 a 14 días después de haber iniciado el medicamento, ya. O en ocasiones después de suspenderlo. Y es simétrico. Comienza en el tronco y luego se va a las palmas y plantas. Puede haber febrícula y prurito. Pues las reacciones a los fármacos pueden ser más graves si son precedidas con un edema facial, ¿ya? O si en laboratorio vemos una marcada eosinofilia, ¿ya? La eosinofilia es una de las reacciones al fármaco. Vemos un hemograma y si vemos eosinofilia, pues sobre todo a pensar en este tipo de patologías. A menos, ¿no? De que, no, la eosinofilia también obviamente marca lo que es parasitosis por el mintos, pero en este caso nos interesa saber el porqué de un edema, ¿no es cierto? Facial.
El tratamiento, sobre todo de soporte, se suspende el medicamento y se utiliza antihistamínicos. Y aquí tenemos todo un cuadro que se los voy a dejar como, en este caso, recurso para poder recordar lo más llamativo. Es un resumen prácticamente de todo, ¿ya? Y bueno, vamos con la infección del ombligo en neonatos, la onfalitis, que es el enrojecimiento y endurecimiento de la piel alrededor del ombligo, ¿ya? La cual puede acompañarse de supuración o secreción sanguinolenta y de mal olor, ¿ya? Es bastante frecuente, por lo que hay que realizar un buen cuidado del cordón. ¿Ya? Entonces, para hacer un buen cuidado del cordón, primero el que va a asear la región tiene que lavarse las manos con agua y jabón, ¿no? Entonces, antes de manipular el lugar del recién nacido, pues se tiene que lavar bastante bien las manos. También el contacto piel a piel entre madre y recién nacido, ¿no?, favorece la rápida colonización de la flora normal. Y pues se puede aplicar clorexidina al 4% en el cordón umbilical en caso de no tener acceso a un secado natural. ¿Listo? Entonces, por lo común se va cerrando ya por lo menos hasta los 4 días o una semana, se seca y bueno, el cordón pues llega a caer, ¿no es cierto? Pero si es que no sucede así, se puede utilizar la clorexidina al 4%. Factores de riesgo para una onfalitis, pues las prácticas no higiénicas, ¿ya? Manipulación sin lavarse las manos, fajas y vendajes, ya que no estén, en este caso, bueno, que prácticamente no tengan una buena, o no sean esterilizados, ¿ya? A pesar de que estas fajas y vendajes, pues acumulan también polvo, microorganismos en el lugar. Entonces, si se coloca este tipo de apósitos, por ejemplo, se los debe cambiar constantemente, ¿no? Manipulación inadecuada, aplicación de sustancias no apropiadas como talco, aceite, ceniza de tabaco, agua, leche materna, saliva, semillas, especies, hay de todo un poco que se aplica, ¿no? De todo un poco que puede generar un caldo de cultivo para diferentes bacterias en el lugar, ¿ya? Entonces, otro factor de riesgo es la ruptura prolongada de membranas, ¿ya? Que obviamente hace que el recién nacido salga meconiano y por ende, pues haya también una gran cantidad de gérmenes alrededor. Eh, una infección materna también, bastante importante, un parto no estéril, ¿ya? Bajo peso al nacimiento, esto se atribuye a la inmunodepresión. Procedimientos invasivos, cubrir el área del muñón umbilical con el pañal, ya que sabemos muy bien que en algún momento ese pañal rebalsa si es que no se cambia constantemente y puede generar en este caso maceración en el lugar, y el uso de instrumentos no estériles en condiciones insalubres para cortar el cordón umbilical, ¿no? A veces cuando el parto es en domicilio, a veces utilizan navajas, utilizan hasta vidrios cortados o vidrios con, en este caso, bordes irregulares para cortar el cordón. Entonces, son situaciones en las cuales pueden a la larga producir la onfalitis, ¿no? Bueno, no a la larga, sino en este caso en un tiempo determinado. Etiología. Pues tenemos que saber que hay aerobios porque por lo común lo más frecuente es contacto con la flora microbiana normal de la piel. Entre ellos estará el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus epidermidis y el Streptococo, sobre todo del grupo A, ¿ya? De ahí, en este caso, la Escherichia coli es uno de ellos también, que ya son de manera excepcional, el Proteus, y más de un tercio de los casos será por anaerobios como el Bacteroides fragilis, los Streptococcus, el Clostridium perfringens y el Clostridium tetani. Dentro del cuadro clínico, pues lo que se ve es un edema periumbilical, eritema, hipersensibilidad, ¿ya? Puede haber o no secreción fétida. Entonces, por lo común, hay categorías solo de descarga purulenta, celulitis y linfangitis de la pared abdominal, ya extensión de la inflamación a tejido celular subcutáneo, ya, entonces que se complican bastante.
Signos sistémicos, pues el recién nacido estará con fiebre, ¿no? Estará con fiebre mayor a 38 o hipotermia menor a 36. Recordemos muy bien que el recién nacido todavía no regula bien la temperatura y por ende puede haber estos dos extremos, ya para una patología que llega a ser, en este caso, infecciosa. Distermia, ¿no? A ello denominamos distermia, cuando no hay una temperatura armónica y adecuada. Ictericia, ya, taquicardia, la ictericia porque prácticamente habrá en cierto grado pues, lesión de, en este caso, el hígado, taquicardia, retraso en el llenado capilar, taquipnea, apnea, listo, distensión abdominal, ausencia de peristalsis, ya. Recordemos que aquí la ausencia de peristaltismo se debe sobre todo a las serosas inflamadas en contacto con la región umbilical que está infectada, ¿no? La irritabilidad, el letargo, la mala succión, la hipotonía, ¿ya? O hipertonía. Y entre el cuadro clínico, pues una evaluación de gravedad será menor a 5 milímetros periumbilical, ¿ya? Sin datos sistémicos, eh, menor a 5 milímetros periumbilical, estamos hablando de la región, en este caso eritematosa, con datos sistémicos, y mayor a 5 milímetros, que es el caso periumbilical. Entonces, ante estos casos, se hace un tratamiento local para este segmento sin datos sistémicos con medidas higiénico-dietéticas. Cuando ya hay datos sistémicos, hay una valoración por especialidad, ya en neonatología, y cuando es mayor, pues ya se hace un tratamiento intravenoso y derivación urgente a un segundo o mejor aún a un tercer nivel. Exámenes de laboratorio, pues la biometría hemática va a ser bastante juiciosa en este punto. La BCG, la velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva, ya nos dan un parámetro de, en este caso, que corrobora prácticamente el proceso inflamatorio. El cultivo de secreción umbilical para ver qué gérmenes están inmiscuidos. Un hemocultivo también es bastante factible, ¿no? Dentro del tratamiento, pues, si no hay datos de complicación, un tratamiento local con neomicina o mupirocina, ¿ya? Si hay complicaciones, se pueden utilizar ya aminoglucósidos, clindamicina, cefotaxima, metronidazol, imipenem, ¿no? Como es el caso en este punto de lo que es la neomicina y la mupirocina, que es prácticamente para aquellos que no tienen datos de complicación. Ya los medicamentos llegan a ser un poco más, en este caso, agresivos, ya cuando hay datos de complicación. Ahí están los tratamientos, bueno, estos previos obviamente para el cuidado, la clorexidina cuando no cierra adecuadamente, en este caso la cicatriz umbilical, puede haber en este caso en ungüento, la neomicina, la mupirocina, ya, la amikacina 100 miligramos, ya, entonces hay una gama bastante importante para el tratamiento de esta onfalitis. Complicaciones, pues, graves, ¿no? Septicemia, que es lo que más se llega a temer. Habiendo distermia y distensión abdominal. Lo más terrible que puede existir es una fascitis necrotizante, ¿ya? Edema periumbilical, piel con apariencia de naranja, coloración azul purpúrea, complicaciones peritoneales, pues vómito biliar, distensión abdominal, abscesos pueden ser localizados o en el plano profundo. Bien, vamos con otra infección que es la infección osteoarticular en neonatos. Vamos con lo que es la osteomielitis o infecciones osteoarticulares, que prácticamente se resumen en la osteomielitis. ¿Qué es la osteomielitis? Es una inflamación del hueso causada por infección bacteriana y con menor frecuencia por parásitos o micobacterias, ¿ya? Generalmente va en piernas, brazos y columna vertebral, ¿ya? Entonces, una infección prácticamente de la piel, digo, del hueso, ¿no? Del segmento óseo. Entonces, al momento del desarrollo infantil se van produciendo estas infecciones, ¿ya?
que pueden desarrollar el cartílago de crecimiento, ya que pueden lesionar este cartílago de crecimiento, comprometiendo justamente el crecimiento del mismo, el desarrollo adecuado, así también las articulaciones que dan secuelas ya permanentes, ¿no? Entonces es importante que se reconozca signos y síntomas, ¿ya? Para que se dé una resolución pronta y se eviten secuelas. Generalmente se clasifica esta infección ya en tres tipos, teniendo en cuenta su patogenia y evolución. Una es la osteomielitis aguda hematógena, que es la más frecuente que se presenta en la infancia. Otra es la osteomielitis secundaria foco continuo de infección, ¿ya? Es decir, algún proceso infeccioso, ¿ya? Paralelo al lugar, ¿ya? Ah, Después de un traumatismo abierto, por ejemplo, una herida penetrante, una herida después de cirugía infectada, ya después de un trasplante o perdón, un implante de prótesis. También una infección subsecuente, subyacente como la celulitis, ya. Y bueno, la otra es la osteomielitis secundaria e insuficiencia vascular, ya es bastante raro, pero. Entonces, dentro de la patogenia es bastante importante saber, ¿no? Primero, la osteomielitis aguda hematógena se produce en el curso de una bacteriemia sintomática. O así también se puede dar de manera asintomática, ¿ya? Hasta que el agente infeccioso llegue al hueso, ¿ya? Generalmente buscan segmentos muy vascularizados y qué mejor que ellos que la metáfisis. En segundo lugar, el microorganismo va hasta las redes capilares de la metáfisis, es decir, a vasos sanguíneos de segundo y tercer orden, donde la circulación llega a ser lenta porque el diámetro prácticamente de estos vasos es pequeño y se da una replicación e inflamación local. Luego, estas viajan a través de los túneles vasculares, es decir, los conductos de Havers, los conductos de Boltzmann, ya, hacia la matriz cartilaginosa, que es la metáfisis, donde está la fisis o cartílago de crecimiento, donde va a progresar la infección. Entonces, dentro de la incidencia, no hay una incidencia exacta de osteomielitis en la población infantil, ¿no? Es desconocida prácticamente. Aproximadamente el 50% de los casos ocurren en los primeros 5 años de vida, más frecuente en niños que en niñas, y puede afectar cualquier hueso. Ya más frecuentes son los huesos largos. La etiología depende de la edad, ya, y en este caso debemos saber que el Staphylococcus aureus es el patógeno más frecuente en todos los grupos de edad, ya siendo la causa del 70 al 90% de la osteomielitis. Entonces, lo primero que debemos pensar por frecuencia es el Staphylococcus aureus. Luego, al Staphylococcus aureus en recién nacidos le sigue la Escherichia coli, los Bacillus gram negativos, el Streptococcus agalactiae y la Candida albicans. Entonces, estos después del estafilococcus en recién nacidos es bastante importante saber esta etiología. Mientras que en lactantes y en niños mayores ya puede estar causada, aparte del estafilococcus aureus, por Streptococcus pyogenes, ya. Y estos dan, por ejemplo, suelen tener el antecedente de infección por varicela y pues suponen un 10% de los casos. Situaciones especiales pueden ser causados en adolescentes, pueden producirse por Neisseria gonorrhoeae, por ejemplo, o en niños con anemia de células falciformes, ¿ya? Donde se puede considerar una infección por salmonela, ¿ya? Aunque recordemos muy bien que el estafilococcus sigue siendo la causa más frecuente, ¿ya? En inmunodeficiencias, pues están para producir osteomielitis los hongos como la cándida, parásitos o en este caso micobacterias. Factores de riesgo, heridas penetrantes, ¿ya? Por ejemplo, en el pie, atravesando las zapatillas de deporte, por ejemplo, o alguna lesión que tenga el neonato, ¿ya? Bueno, aquellas que llegan a ser accidentalmente, pues se puede considerar pseudomonas, ya también, y estafilococcus aureus. Sinusitis, mastoiditis y abscesos dentarios también nos dan como resultado ya una infección osteoarticular, sobre todo a nivel de los huesos del cráneo. ¿Listo? Por ejemplo, una mastoiditis nos dará infecciones a nivel de las células mastoideas
a pesar de que en recién nacidos todavía no están bien neumatizadas, ya. Sin embargo, se podrá tener un foco específico para lo que es el hueso temporal, ¿no? Y a los abscesos dentarios dentro de lo que son los maxilares. Contacto con cachorros, por ejemplo, por Bartonella, la exposición a animales de granjas por la Coxiella burnetii, anemia drepanocítica por salmonella, en este caso, los microorganismos que están dentro de los factores de riesgo, enfermedad granulomatosa crónica, el estafilococcus y el aspergillus, y viajeros a zonas endémicas, ya dentro de estas, la más importante, la micobacteria, los Mycobacterium tuberculosis. Clínica, ya es inespecífica, dificultosa, ya de llegar al diagnóstico. Los síntomas más frecuentes son fiebre, dolor agudo, ya que incrementa en el miembro afectado, inflamación y enrojecimiento del tejido. El niño va cojeando y se niega a caminar, ya debido al dolor. Esto, pero en neonatos obviamente va a haber bastante, en este caso, hesitación o hesitabilidad. Y pues la fiebre tiene que ser un síntoma bastante importante, ¿no? En este punto a catalogar. El diagnóstico, sobre todo laboratorial y por técnicas de imagen, ya las pruebas de laboratorio son en su mayoría inespecíficas. La clínica es la más importante en este punto, ¿no? Luego sigue en este caso el laboratorio, aunque llegan a ser inespecíficos, y las técnicas de imagen. Por ejemplo, aquí se tiene en recuento el leucocitario, ya dentro de ellos habrá pues, abundantes polimorfos nucleares, la velocidad de eritrosedimentación y proteína C reactiva, ya como reactantes de fase aguda para un proceso inflamatorio. Y en el diagnóstico microbiológico, pues se debe obtener un diagnóstico microbiológico hasta el 50-80% se puede obtener siempre y cuando se realice un hemocultivo o cultivo de tejido óseo. Radiología simple, que es el diagnóstico por imagen, ya suele ser la primera prueba que se solicita ante una osteomielitis, ya porque se debe ver algunos signos como el involucro, ya como las cavernas y demás. En los primeros días de infección, la radiografía puede ser normal, ya. En este caso, solo puede haber alteración, en este caso en los tejidos blandos como proceso inflamatorio. La alteración del periósteo e imágenes de osteolisis en el segmento da en los primeros 7 a 10 días, bueno, entre los 10 a 21 días, mejor dicho, de evolución, ¿ya? Entre la segunda y tercera semana. En algunos de los casos se puede realizar un tratamiento muy precoz, ¿ya? Y pues cuando se hace eso no se llegan a encontrar casi nada ya en la radiografía. Entonces, las características radiográficas claves en una osteomielitis hematógena son los cambios óseos, no antes de los 7 a 14 días. Destrucción del hueso trabecular, geográfico, apolillado, permeativo, ¿ya? Márgenes mal definidos, nueva formación ósea perióstica, cambios líticos y escleróticos mixtos, signos específicos en el adulto también, en este caso llegan a aparecer. En los lactantes, ¿ya? Es difícil porque hay una falta de osificación, ¿ya? Eso debemos considerar. En el adulto como tal ya está solidificado, ya está osificado, pero en los lactantes todavía hay un gran margen de molde cartilaginoso, ¿no? Entonces, bastante complicado. Se debe evaluar sobre todo la articulación adyacente para descartar el desame articular. Ecografía, en este caso, la ecografía en las primeras 48 a 72 horas nos va a dar sobre todo inflamación de tejidos blandos, ¿ya? Con una elevación del periósteo por el acúmulo de una pequeña cantidad de líquido, ¿ya? Que se dé a nivel subperióstico. Entonces encontramos esta línea, por ejemplo. Esto sobre todo entre la segunda, ya entre las semanas 2 a 4 de lo que es el proceso de evolución del cuadro. En los infantes, la fase temprana de la osteomielitis inicialmente da una inflamación edematosa, ya en los tejidos blandos más profundos,
Y en este caso hay una colección líquida subperióstica de 2 milímetros de tamaño, en este caso. Y bueno, en adultos ya es más sencillo, ¿no? Sobre todo ahí se debe indagar bastante lo que es el tejido blando, más que el hueso, porque se va a tener bastante bien, en este caso, limitado o delimitado, mejor dicho, en radiografías. Eso en el adulto. En infantes, la ecografía puede mostrar esos datos. La resonancia magnética, pues, es una técnica de elección para el diagnóstico de osteomielitis, sobre todo si es de foco vertebral o pélvica. ¿Listo? Entonces, ahí nos genera mucha información sobre la localización anatómica. Y esto, lo más importante es que la resonancia magnética nuclear no genera, en este caso, radiación, ¿no? Entonces, no emite radiación. Por ende, pues llega a ser segura de igual forma, ¿no? Entonces, la detección de osteomielitis va del tercero al quinto día posterior a la infección. Y bien, también en este caso la tomografía axial, pues en pacientes pediátricos no se utiliza, ¿ya? O si se utiliza, pues es bajo riesgo, en este caso bajo planificación riesgo-beneficio, ¿no? Pero no se utiliza porque hay una bastante exposición a la radiación. Recordemos que la tomografía axial pues emite más radiación que es una radiografía simple, ¿no? Porque ya es más compleja la situación ahí. En el adulto, pues obviamente puede detectar destrucción del hueso trabecular, ya cortical, involucro. Y la gammagrafía ósea, medicina nuclear, pues puede detectar osteomielitis de 10 a 14 días antes de que los cambios sean visibles, ¿ya? Ahí se da un rastreo óseo de todo el esqueleto después de la administración de isótopos radiactivos, como es el caso del tecnesio 99, ¿no? No es útil en el diagnóstico de osteomielitis neonatal, no se utiliza, por si acaso, ¿ya? Si en algún momento se utiliza, lo que se busca son zonas de imagen fría, ¿no? En las primeras 48 horas. Y bueno, espero haya podido resumir bastante bien este tema, pues que es muy, muy largo, pero bueno, siempre agradecido por su atención y haberse quedado hasta este punto. Si hay algún comentario, pues les agradezco bastante. Bueno, si no hay ningún comentario, les agradezco mucho su gentil atención. Conmigo estaremos en una próxima oportunidad. Siempre agradecido a todos ustedes y así también a la institución. Que pasen una maravillosa noche. Hasta una próxima oportunidad.